Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Sporty Talks. En los 90 hubo un equipo que dejó un recuerdo imborrable en los amantes del fútbol. En una pequeña ciudad ubicada en la Emilia-Romagna, centro de Italia, llamada Parma, donde su población no superaba los 180.000 habitantes y conocida por ser la sede del gigante empresarial de bebidas lácteas Parmalat. Sin embargo, hubo un tiempo donde su población presumía de tener a uno de los mejores embajadores del mundo, su equipo de fútbol, el Parma FC. La década de los 90 fue la era dorada del calcio. En la liga italiana se encontraban jugando los mejores futbolistas del mundo y los clubes del Bel Paese siempre peleaban para ganar trofeos en competencias europeas. El Milan de Sacchi y Capello, la Juventus de Lippi, la Fiorentina de Batistuta o el Inter de Ronaldo y Zanetti son solo algunos ejemplos, y a comienzos del siglo XXI se les sumarían también la Roma de Tati y la Lazio de Salas. Este equipo que en el tramo final de los 90 supo sentarse en la mesa de los grandes italianos, conocidos en esa época como las Siete Hermanas, estaban Juventus, Inter, Milán, Roma, Lazio, Fiorentina y por supuesto, el Parma. Los éxitos del Parma comenzarían cuando un joven de nombre Arrigo Sacchi asumía como DT y los ascendía a la Serie B en 1985. Pero la etapa de Sacchi en Parma sería corta. Tras eliminar al Milan de la Copa, Silvio Berlusconi decidió llevárselo a dirigir al Rossoneri. Pasaron unos años y el Parma no lograba reponerse de la partida de Sacchi. Hasta la llegada de Nevio Scala en 1989 fue quien cambió el dogmático 4-4-2 de Sacchi para jugar con el 5-3-2. En su primera temporada les daría el ascenso a Serie A tras 77 años de historia. Meses antes del histórico ascenso, el presidente del Parma fallecía. Esto lo aprovecharía Callisto Tanzi, dueño de la poderosa empresa lechera Parmalat, para adquirir el 98% del equipo. Este sería el principal punto de inflexión en la historia del club. El equipo gialloblu empezó el mejor capítulo de su historia en 1990 cuando fue adquirido por la multinacional Parmalat. A pesar de que el club recién había ascendido a la Serie A, la empresa dirigida por Callisto Tanzi realizó grandes inversiones y consiguió muchos fichajes prestigiosos, por lo que el Parma se metió inmediatamente en la pelea para clasificar a copas europeas. Una vía láctea de jugadores que irrumpieron de forma inmediata en los destinos de este equipo que en poco tiempo ya se encontraba jugando competiciones europeas. Figuras que pasaron durante la época del cenit futbolístico del club fueron el sueco Thomas Brolin, factor decisivo en el tercer puesto de su selección en Estados Unidos 94, el brasileño Claudio Taffarel, portero de Brasil en 3 Copas del Mundo, Lilian Thuram, campeón mundial con Francia en el 98, Faustino Asprilla, pieza indiscutible de su selección y posteriormente con actuaciones destacables durante su etapa en el club. Fernando Couto, el defensor portugués que dejaría Parma contratado por el FC Barcelona, los argentinos Hernán Crespo, máximo goleador histórico del Parma con 94 tantos, y Juan Sebastián Verón, llevados ambos a Italia nada más destacar, con 20 años, en el preolímpico sudamericano rumbo a la Olimpiada de Atlanta, 96. También alinearon con el equipo gialloblu 3 temibles delanteros, el búlgaro Hristo Stoichkov, el argentino Abel Balbo y el brasileño Adriano. Las filas del Parma en aquellos años se nutrieron también de grandes valores italianos, como el portero pentamundialista Gianluigi Buffon, surgido de los equipos juveniles del club. Fabio Cannavaro, Balón de Oro y capitán de la última Italia campeona mundial, Gianfranco Zola, el sustituto de Maradona en el Napoli, el contención Dino Baggio, clave en el esquema táctico de la escuadra azzurra que llegó segunda en el Mundial de Estados Unidos, dirigida por Arrigo Sacchi. En su primer año en Serie A, 1990-91, acabaron sextos y con un boleto a Copa UEFA.
En el siguiente curso, la temporada 91-92 se caracterizó por una eliminación temprana en Copa UEFA ante el CSKA de Sofía. En aquella eliminatoria los italianos no estuvieron muy acertados, fallando varias ocasiones incluido un penalti decisivo. De igual manera, obtendrían un séptimo puesto en Serie A, que no llenaron las expectativas del magnate lechero. Pero, a pesar de esto, los éxitos comenzarían a sumarse. En esa misma temporada se hacían con la Copa Italia ante la Juventus, en una final de ida y vuelta. Los bianconeri ganarían 1-0 con gol de Roberto Baggio. En el partido de ida, el equipo del centro de Italia supo darle vuelta a la situación y ganar 2-0 con goles de Meli y Osio, ganando de esta manera su primer título local. El título de Copa Italia conseguido ante la Juve, salvaría el puesto de Nevio Scala. Un buen presagio que le permitiría jugar la extinta Recopa de Europa. La competición que enfrentaba a los campeones de Copa de sus respectivos países. Comenzada una nueva temporada en agosto de 1992 y pese al buen trabajo táctico de Scala al equipo le faltaban goles. Calixto Tansi decidió viajar a Colombia para fichar a un joven del Atlético Nacional que maravillaba al país con sus golazos. ¿Un tal Faustino Asprilla? Asprilla era la pieza que le faltaba al rompecabezas de Scala. Con la incorporación del colombiano, el Parma afrontaría la Recopa de Europa eliminando al conjunto portugués Boavista. Posteriormente se clasificaron para cuartos y su rival de turno sería el Spartak Praga, en el partido de ida donde se vivieron unos violentos acontecimientos en las gradas. El partido acabaría 0-0 y en la vuelta se llevarían la eliminatoria por 2-0 con goles de Meli y Asprilla. Llegaron las semifinales, y a los italianos les tocaba enfrentarse al Atlético de Madrid. La primera mitad la ganaría el conjunto madrileño con un gol de Luis García. Pero en la segunda mitad, los cruzados remontaron con 2 goles de Faustino Asprilla. Las actuaciones del Tino serían importantes en este torneo para el conjunto giallo-blu. Además de quitarle un invicto de 58 partidos al Milan de Capello en San Siro por Serie A con un golazo de tiro libre. Volviendo al partido, aunque el Atlético consiguió empatar, en los minutos finales el árbitro no pitó un penalti favorable al equipo español y los italianos se irían a la final. En esa final se enfrentarían al Royal Amberes de Bélgica, donde se adelantarían con un gol de volea de Lorenzo Minatti. Poco después igualaría el resultado el equipo belga, pero media hora más tarde, Meli volvía a adelantar al Parma con un buen cabezazo. Quoghi sentenciaría el encuentro con un gol a la salida de Stojanovic. Ese triunfo les permitió jugar la Supercopa de Europa ante el AC Milan, que ocupaban la plaza del equipo sancionado Olympique de Marsella. El equipo de Milano se llevaría el primer partido de la final, pero el Parma conseguiría darle la vuelta en el segundo partido de la final europea con los goles de Sensini y Crippa. Derrotaban al Milan en San Siro, por segunda vez en menos de un año, ese ya era su tercer título. Esa misma temporada 93-94 conseguirían llegar otra vez a la final de la Recopa de Europa eliminando al Ajax, aunque la perdieron ante el Arsenal con un gol de Alan Smith. El Parma no dejaba de sumar estrellas y daba un golpe maestro arrebatándole al Napoli uno de sus mejores hombres, Gianfranco Zola, y con él otro título europeo llegaría. El Parma deleitaba al mundo entero con su fútbol. El cenit de aquel gran equipo de Nevio Scala llegaría en la temporada 1994-95. El equipo de Scala, uno de los técnicos entonces referencia en el fútbol italiano, formó su equipo sobre un 5-3-2 muy habitual entonces. Técnico práctico, como su equipo. No desplegaban un juego espectacular, pero sí efectivo. El balón se movía con sentido desde las botas de Dino Baggio, que lo organizaba todo, el ataque y la defensa. Las transiciones llevaban el balón con rapidez a posiciones ofensivas. Un bloque bien armado, que desgastaba a los rivales a la espera de una oportunidad que debía llegar de botas de Asprilla y Zola. El físico y la potencia del colombiano, la calidad en el manejo del italiano,
que había tomado el testigo del sueco Brolin. La escuadra giallo-blu tendría que librar unas duras batallas contra la Juventus de Marcello Lippi, que parecía invencible, en el camino de su tercera final europea consecutiva. Eliminaron al Vitesse y al Athletic Club de Bilbao, y en cuartos se encontrarían al Odense, eliminándolos con 1-0 en el global, gol marcado por Zola. En las semifinales el Parma consiguió arrollar al Bayer Leverkusen por 5-1 en el global, y en la final, su tercera europea consecutiva, se enfrentarían a la Juventus de nuevo. En la ida saldrían victoriosos los parmesanos con un gol de Baggio. Para la vuelta la Juventus empataría con un latigazo de Gianluca Viaggi, y finalmente Baggio volvería a marcar con un potente cabezazo para dar el título al Parma. Era la consagración de aquel equipo maravilloso. Los de Lippi vencieron al Parma en Serie A y en Copa. Los de Turín buscaban esa temporada el triplete en Copa UEFA. Pero los cruzados se tomarían revancha en Europa y le arrebatarían la final a la Juve. A pesar de los títulos europeos, el Scudetto se había convertido en la obsesión de Callisto Tansi. Para lograrlo, volvió a abrir su chequera. El club consiguió fichar al vigente Balón de Oro ese año, Hristo Stoichkov. En esa misma campaña, el Parma incorporaría a 3 futuras leyendas del fútbol italiano, Fabio Cannavaro, Gianluigi Buffon y Filippo Inzaghi. Pero las obsesiones no son buenas. En la temporada siguiente, la 95-96, el idilio entre el Parma y Nevio Scala llegaría a su final, una campaña turbulenta y decepciones en fichajes como el de Stoichkov, que no marcaría más de 5 goles en 23 partidos. Hizo que estallara una crisis deportiva dentro del club. El relevo de Scala sería Carlo Ancelotti, que asumía como nuevo DT. Los sueños no son más que deseos. Fueron las palabras de bienvenida de Tansi. La llegada de nuevas estrellas de renombre como Lilian Thuram, Juan Sebastián Verón, Hernán Crespo, Enrico Chiesa y Roberto Sensini dio un nuevo empujón al equipo. La primera temporada de Ancelotti fue fantástica. Thuram acabó como mejor extranjero del calcio y la dupla Crespo-Chiesa anotó 26 goles. Terminaron segundos en Serie A 2 puntos de la Juve. Pero eso no fue suficiente para los Tansi y la relación con Ancelotti comenzó a fisurarse. En la segunda temporada de Ancelotti en el banquillo del Parma participaría en la Champions League, donde sin embargo no cuajó una buena actuación. Una temporada sin títulos impacientó a los Tansi, que despidieron a Ancelotti. Sus 2 temporadas a cargo del club fueron 2 temporadas de transición que en parte mostró un buen desempeño futbolístico en el primer año. El equipo había perdido parte de su esencia hasta la llegada de Alberto Malesani en 1998. De esta manera, comenzaría una segunda mitad de los 90 inolvidable. Su mejor temporada sería la 1998-99. En ella, bajo la conducción de Alberto Malesani y con un plantel repleto de figuras, lograron triunfar tanto a nivel nacional como continental. La consecución de la Copa Italia, la Copa UEFA y un cuarto puesto en el torneo local que les garantizó participar en la Champions League del año siguiente, fueron logros importantísimos para un club sin tanta historia en las anteriores décadas. Además de los títulos conseguidos esa temporada, se sumaría la obtención de la Supercopa Italiana en el lustro siguiente. Su camino en la Copa UEFA 1998-99 fue particularmente exitoso. En esta competición en las fases decisivas despacharía a equipos como el Fenerbahce turco con global 3-2 y al Wisła Cracovia también con marcador de 3-2 en primeras instancias. En octavos y cuartos de final se cruzarían en el camino el Rangers escocés y Girondins de Burdeos, los cuales caerían con marcadores finales de 4-2 y 7-2. En semis, tocaría un viejo conocido, el Atlético de Madrid, al cual vencieron con un amplio margen de 5-2 en el global. El equipo de Malesani recuperaba su espíritu jugando con un 3-4-1-2 que no tenía tanta solidez defensiva, pero era demoledor en el ataque, y así lo reflejan las cifras: de 11 partidos, ganaron 7, empataron 2 y perdieron 2, marcando 25 goles. En la final de la Copa, jugada en el Estadio Luniki de Moscú, Parma se midió con el Olympique de Marsella. El encuentro fue un no contest, 3-0 para el conjunto italiano.
Crespo abrió el marcador al minuto 26, aprovechándose de un error de Laurent Blanc y definiendo por arriba del arquero Corato. 10 minutos después, Benouli amplió la diferencia con un cabezazo tras centro de Diego Fuser. En la segunda parte, Parma marcó el tercer tanto con una jugada memorable, recuperación y salida de Thuram gambeteando dos rivales, centro de Verón, taco de Crespo y definición de primera de Chiesa que la clava en el ángulo. Se bajaban las cortinas y empezaban los aplausos, el Parma era campeón de Europa. El Parma de Malesani unía el físico y la calidad en el movimiento de balón, la incorporación de grandes estrellas gracias a la fuerte inversión recibida y la continuidad del proyecto, habían provocado la llegada de un nuevo éxito europeo. Y a su vez, había generado uno de los equipos más temibles de Europa en su momento. Tras esto, ganarían una Copa Italia más en 2002. Pero las cosas ya no andaban bien. El gran cenit de un equipo al que sin embargo la mala situación económica de Parmalat en ese mismo año, llevaría a hacerle desprender de parte de sus mejores jugadores y a perder mucho del protagonismo adquirido en esa época gloriosa. Verón y Crespo se fueron a la Lazio, lo mismo ocurriría con Thuram y Buffon que partieron a la Juventus. Pero lo peor estaba por venir. En 2003 se descubrió un enorme fraude financiero en Parmalat llevándola a la bancarrota, que era la octava compañía más grande de Italia y representaba el 1% del Producto Interno Bruto de ese país. Su quiebra sigue siendo hoy la más grande de la historia de Europa. Calixto Tansi fue condenado a 17 años de prisión. La implosión de Parmalat fue catastrófica para el club que fue puesto bajo la administración del gobierno italiano. Entre 2004 y 2010 el club vivió de todo, competiciones europeas, descenso y ascenso. Pero lo realmente duro llegaría en 2015 cuando el club, debido a una grave situación económica, iba a acabar desapareciendo como Parma FC y dando paso al Parma Calcio 1913 e iniciando un camino largo de 4 años que los llevó desde la Serie D hasta la Serie A, nuevamente, ascendiendo una categoría por año para volver a competir entre los mejores del fútbol italiano, cual ave fénix. Tansi quiso culpar al fútbol de haberlo arrojado a un precipicio de falsedades y engaños. Porque mientras una pléyade de cracks metía en las vitrinas del Parma 3 copas y una Supercopa de Italia, 2 copas y una Supercopa de la UEFA más una Recopa de Europa, Tansi dijo no haber encontrado más alternativa para mantener el nivel de fichajes y poder seguir sufragando los costos de transferencias y salarios que abrir las arcas de Parmalat para luego verter la liquidez de ese capital, como si de leche se tratara, en los vasos sin fondo de las cuentas de gastos del Parma. El ascenso y la caída del Parma simbolizan una era gloriosa pero peligrosamente extravagante del calcio. A poco más de 20 años de sus últimos triunfos, el Parma sufrió descensos, desapareció tras declararse en quiebra y tuvo que empezar de nuevo desde el amateurismo. Ahora se encuentra en la Serie B, la segunda división de Italia, luchando por su vuelta a la Serie A, para mantener vivos los recuerdos de aquellas mágicas noches europeas. Ahora te toca a ti. ¿Sabías sobre la leyenda del Parma y su épica actuación en la época de los 90? Déjanos tu opinión en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima.